en la parte asincrónica, lo que es trabajo con bases de datos o con datos en formato de fechas y horas. En la anterior clase habíamos trabajado en formato de texto, fechas y horas o tiempo en general. Esto lo haremos en MATLAB y de manera asincrónica como siempre. Que no sea muy pesada estas 2 horas. ¿Ya? Entonces, pasemos a la primera parte en lo que es tamaño muestral. Y para eso estábamos revisando un archivo en MATLAB que está relacionado con este pequeño ejercicio mental de imaginarnos que queremos estudiar un parámetro de, en este caso, el peso de unos canguiles. Si logro tomar tamaños de muestra mayores que 30, esto lo estábamos viendo en la primera parte, ¿cómo se vería en primera instancia, antes de ver el tamaño de la muestra, cómo se verían los intervalos de confianza? Eso es lo que habíamos hecho, hasta ahí nos habíamos quedado. Más o menos estamos por aquí. Dependiendo del tamaño de mi muestra, fíjense en que empezamos en 30, nosotros podíamos construir con estadística Z, podíamos construir un intervalo de confianza. ¿Por qué podemos usar estadística Z? Porque mi tamaño de muestra es superior a 30, más o menos ese es el criterio. Entonces puedo usar Z aquí. Y estimaba mi desviación estándar con mi desviación estándar de la muestra y sobre la raíz cuadrada de n, y podía yo calcular en este caso el margen de error. Este margen de error lo podría expresar así como un número o inclusive como un porcentaje del promedio, del peso, estamos hablando en este caso. Si es que yo puedo aumentar el tamaño de mi muestra, fíjese en el efecto es que se va reduciendo el margen de error, pues, porque acá abajo la raíz de n está haciéndose más grande. Antes era raíz de 30, ahora es raíz de 40. Entonces baja el margen de error. ¿Sí? Ojo que también cambia el punto medio, ¿no? En cada muestra es distinto. Ya saben ustedes que estoy garantizando en un 95% de las veces que haga esto que estará mi promedio poblacional ahí en este rango. Sigo aumentando el número o el tamaño de la muestra, sigue disminuyendo el margen de error. Si quieren ver como un porcentaje acá. Sigo aumentando y así sucesivamente. Yo podría haber generado una gráfica en la que en base, si grafico en el eje de las X el tamaño muestral, en el eje de las Y el error, puedo ver cómo va bajando ese error. Dependía de 1 sobre la raíz de n. ¿Sí, no? Aquí está la raíz de n. Es decir que yo aumento mi tamaño muestral y no es que se reduce mucho más mi error. Progreso bastante en un inicio y luego ya no es muy efectivo seguir aumentando el tamaño de la muestra. Algo así se podría interpretar esta dependencia. Hasta ahí todavía no entramos a calcular el tamaño de la muestra, solo estamos viendo el efecto de qué pasa si cambio mis tamaños muestrales. Entonces note el efecto de reducir el error al aumentar el tamaño de la muestra. Es importante al inicio, pero luego se hace menos importante. Recién ahorita vamos a tratar de identificar Doc, Coralia va a ingresar un poquito tarde porque tiene un problema y tuvo que quedar más tiempo en el laboratorio. Ya. No, pero como está grabado no hay problema. Muchas gracias por la información. Ahorita vamos a entrar a cómo determinar el tamaño de la muestra adecuado. Entonces, hasta ahora, dado un tamaño de muestra, hemos podido construir un intervalo que puede ser expresado en forma de margen de error. En este intervalo predecimos que estará nuestra media con un porcentaje de confianza del 95%. Pero ahora podríamos pensar de forma inversa.
¿Qué tal si queremos encontrar el tamaño de muestra dado el margen de error y el intervalo de confianza? Entonces, alguien nos puede decir el siguiente enunciado. Encuentre el tamaño de muestra recomendado para estimar la media poblacional de los canguiles con un margen de error menor al 1% y con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, ¿cómo procedemos? Primero, podemos empezar tomando una muestra de unos 30 especímenes, ¿no? Que es lo que estoy haciendo aquí, tomando 30 canguiles con sus respectivos pesos. Entonces puedo encontrar la media y la dispersión o desviación estándar. ¿Sí? El margen de error, que sería este término de z por s sobre la raíz de n, esta parte me dicen que tiene que ser menor al 1%. ¿De qué? De la media estimada, pues, del 315. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación que yo le he resaltado aquí en azul, tengo todo. Tengo el z, sí, porque se le calculó con el intervalo de confianza. Tengo el s, sí, aquí está. ¿No? N no tengo, pero sé que esto debe ser menor que el 1% de 315. El 1% de 300, 1% era, sí, el 1% de 315 es 3.15. Entonces tengo esta inecuación que yo le podría resolver y la resolución de esta inecuación me da n mayor o igual que 89. Entonces ese sería el tamaño muestral que un poco me garantiza estas dos condiciones que están aquí. Encuentra el tamaño de muestra recomendado para estimar la media poblacional de canguiles con un margen de error menor al 1% y con un intervalo de confianza del 95%. Respuesta, 89. O más, ¿no? Ya habíamos dicho que mientras más sea el tamaño de la muestra, mejor. Pero uno a veces no tiene tantos recursos para estar tomando muchas muestras. No sé si hay alguna pregunta ahí. Inge, ¿y por qué no podemos utilizar T en esta cuestión de la fórmula? Sí podemos, sino que ahorita podemos utilizar Z, que es más fácil, porque mi tamaño de muestra es mayor que 30. Entonces, por eso estamos utilizando Z. Pero si utilizan T, también se podría en este caso, porque el tamaño de muestra es grande, ¿no? Cuando sea el tamaño de muestra pequeño, ahí no podrían utilizar Z. ¿Se entiende? Ahí sí, de ley obligatorio T, estadística T. Y eso es lo que vamos a hacer en la segunda parte, justo. Bien la pregunta. Vamos a ir a la segunda parte donde tengamos esta era la primera parte, tamaños de muestra mayor a 30. Vamos a ver cómo podríamos hacer este cálculo con tamaños de muestra menores que 30. Pero veamos algunas conclusiones. Si alguien nos pregunta cuál es el tamaño de muestra adecuado para estudiar el peso de canguiles, la contestación es depende. ¿De qué? Del margen de error que ustedes necesiten o del intervalo de confianza, ¿cierto? Si tomo solo 2 canguiles, estoy cometiendo un error grande, ¿no? Entonces, me tienen que dar el dato ese también del margen de error que quieran cometer y el intervalo de confianza. Segunda conclusión. El error se reduce con la raíz cuadrada del tamaño muestral. Así, si cuatriplico mi tamaño muestral, tentativamente solo reduciría el error a la mitad. ¿Ya? Entonces, en lugar de 89, hago 4 veces más grande, mi error se va a reducir solo a la mitad. Todas estas fórmulas han sido usadas en vista que nuestro tamaño muestral es mayor que 30, es decir, usamos fórmula de la estadística Z. Si por alguna razón no puedo tomar muestras mayores que 30, usaré fórmulas de estadística T, como lo estudiaremos en la segunda parte de este problema. Justo la pregunta que tú tenías. Vamos a ver la segunda parte, ¿ya? Aquí mismo le tengo el archivo. Entonces, la parte 2. Tamaño de muestra menor a 30. Por alguna razón
no puedo tomarte, y esto pasa bastante comúnmente, ¿no es cierto? Piensen ustedes en cualquier ensayo que hagan de tensión, de dureza, a veces hacer 30 muestras es bastante y son costosas a veces, ¿no? Entonces casi siempre hago menos. Entonces otra vez, imaginemos que tenemos un gran recipiente con 1.000.000 de canguiles ahí o más. Imaginemos que por alguna razón queremos estudiar el peso de esta población. Entonces queremos saber los parámetros, la media y la desviación estándar. Aquí generamos los 1.000.000 de canguiles con esta función, si se acuerdan, que ya les pasé. Estudiemos tomar una muestra de solo 10, ¿ya? Entonces tomamos solo 10 canguiles. Imaginemos que solo nos permiten tomar 10, porque es muy caro tomar 30. Así como los ensayos, a veces es muy caro hacer 30 ensayos de tracción. Me cobran a veces por cada ensayo, entonces solo hago 10. Entonces encontremos la media y la desviación estándar muestral. La media, en este caso es 316, y la desviación estándar muestral 20,53. Aunque nuestra muestra sea pequeña, siempre necesitamos verificar estas tres condiciones. Acuérdense que cuando yo tomo muestras, siempre tengo que chequear aleatoriedad, ¿no es cierto? Voy a tomar esta muestra aleatoria, no voy a tomar solo de los canguiles de arriba, porque no son representativos de toda la población, voy a tomar de todos los canguiles, los más pesados capaz que están abajo. Entonces, si quiero sacar de toda la población, tomaré aleatorio. Entonces, eso tengo que chequear. También tengo que chequear normalidad. Acuérdense que la idea sería que la distribución de mis muestras o de mis medias muestrales sea normal. ¿Cómo garantizábamos la normalidad? Garantizábamos de varias formas. Sea que el n sea mayor que 30, en este caso no nos permiten, así que no la garantizamos de esta forma. Pero también podríamos garantizarla si la distribución original es normal. O sea, si de alguna manera sabemos que la distribución del peso de los canguiles es normal. Lo que parece intuitivo que sí es, ¿no es cierto? El peso de los canguiles ha de estar siguiendo una distribución normal. No es muy seguro, pero es una buena estimación, diríamos así. Si no hay por ahí algún evento que les esté creando una distribución distinta. Cuando una propiedad depende de muchos factores, sigue una distribución normal. Entonces, el peso del canguil depende, no sé, del aceite, del tamaño del canguil, de la temperatura a la que fue reventado el canguil, de los nutrientes de la planta, de un montón de cosas. Entonces, sí es lógico como que seguiría la distribución original, una distribución normal. Entonces, por este lado, podríamos estar garantizando esta normalidad. O si no es normal, que al menos sea simétrica. Esa también es otra forma de garantizar la normalidad. Entonces, podría ser una distribución no necesariamente normal, pero que al menos sea simétrica. O sea, que no tenga sesgo hacia un lado. ¿No? Podemos calcular el coeficiente de simetría de algunas de nuestras distribuciones para saber si es simétrico. En nuestro caso lo estaríamos garantizando por esto, ¿no? Otra condición que siempre en todo muestreo debemos cumplir es que sea independiente. Es decir, que cada experimento de tomar 10 canguiles sea independiente de otro experimento de tomar 10 canguiles, que no le influencie, ¿no? Una forma es que la muestra sea con reemplazo, o sea, tomo 10 canguiles y les vuelvo a poner ahí mismo. O otra forma es que el tamaño de muestra sea menor al 10% de la muestra de nuestra población. Sí, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos tomando 10, pero nuestra población es de 1.000.000. Entonces, no le está afectando. Entonces, sí estamos como que de alguna manera garantizando estas tres cosas. Siempre tenemos que garantizar aleatoriedad, normalidad e independencia. ¿Ok? Ese solo era un paréntesis en la discusión. Entonces, ¿podemos construir un intervalo de confianza alrededor de X? Sí podemos. Podría usar esta fórmula. X raya más menos Z
Si conozco, digamos que de alguna manera yo conozco la desviación estándar poblacional, ahí podría usar inclusive Z. Yo les había dicho que con pequeños tamaños muestrales no usemos Z, sino usemos T. Sí, pero si conoces la desviación estándar, ahí sí puedes usar Z. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos construir si de alguna manera sabemos la desviación estándar de la población. Por ejemplo, consultando publicaciones de otros estudios del mismo tipo de canguil. Capaz que me dan ahí el dato de la desviación estándar de la población. Si no conocemos, en cambio, la desviación estándar de la población, lo que es común, o sea, uno casi nunca conoce la desviación estándar de la población. Entonces podríamos tratar de estimarla usando la desviación estándar de la muestra. Entonces, en lugar de esta sigma, voy a poner la S de acá. ¿Cuál es el problema ahí? Que ya tengo que usar T. En el momento que yo quiero estimar esta desviación estándar de mi población, ya tengo que usar T, estadística T. No puedo usar Z. ¿Por qué? Porque esta N es muy pequeñita, ¿no? ¿Se entendió eso? ¿Hay alguna pregunta? Porque si usaba Z, decíamos que me subestimaba mi desviación estándar. Entonces, de ley tengo que usar Z, de usar T. Inge, una cuestión con respecto al cambio que hizo por S. Si nosotros, digamos, mantenemos todavía utilizando, no usamos el S y usamos el sigma, estamos recurriendo ya a un error. Si aquí le pones el sigma, Ajá. no estarías en un error. Pero el sigma no tienes, ese es el problema. Dime cuál es el sigma de estos canguiles. No sabemos. Casi nunca está disponible. ¿No? Solo que consultáramos, fuéramos el experto mundial en canguiles y sepamos exactamente las semillas de estos canguiles, capaz que ahí puedo ponerle aquí el sigma. Pero ponerle aquí el sigma, no cometeríamos un error. Vamos a ver qué errores cometeríamos. Si le pongo aquí el Z, ahí sí es error, ¿no es cierto? Ya. ¿No? Ese sí sería un error. Esta fórmula de acá, olvídense, porque esa no tienen, casi nunca tienen el sigma. ¿Ya? Así que esa es como que no existiera. Solo les puse ahí como referencia. Esta sí que le van a estar usando. Acuérdense que sigma se refiere a la población y S se refiere a la muestra, la desviación estándar de la muestra. Y esa sí que la calculé por aquí. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, a veces uno se confunde un poquito, pero mientras más manejemos estas fórmulas, vamos a ver que se van aclarando las cosas. Entonces, Una pregunta, Inge, perdón que le claro. interrumpa. Con respecto al uso, esto está para cuando sean menores a 30, pero cuando el número, digamos, es súper limitado, cuando usamos algún tipo de análisis súper caro y solo me permiten usar hasta 5 muestras, ahí ya va a significar bastante error, ¿verdad? Claro. Y directamente te va a salir el error bien amplio aquí, porque le estás dividiendo para un número en la raíz de 5. ¿Sí me entiendes? 5 muestras, dices tú. Entonces, este error va a ser bien grande. Entonces, no estás, como que no te está sirviendo de mucho 5 muestras, porque estás diciendo, como que yo cogiera 5 canguiles. Estoy diciendo, el peso es esto, pero más o menos una cosa grandota. Entonces, casi que no me sirve de mucho coger 5, que le voy a aumentar un poquito más para ir reduciendo el intervalo de confianza. ¿No es cierto? Como Ya. si te dijera yo, estímame la altura de los ecuatorianos y vos dices 1.5 más menos 1 metro. O sea, lo mismo que se va hasta 2.5 y hasta 0.5. O sea, está muy ancho el error. ¿No es cierto? Ujú. Entonces, con pocas muestras un poco se comete un gran error. Tratar de aumentar eso. Pero tratemos de conocer, ¿no? El número de muestras que yo necesito dado un intervalo de error.
Aquí una observación. Para encontrar el valor de t en la gráfica es necesario usar el dato de confianza del 95%. Acuérdense, para encontrar el valor de t necesitábamos ahora dos datos, no era como z, que yo solamente veía con el 95% y encontraba z. Para encontrar t necesito la confianza y también los grados de libertad, que era igual en este caso a n-1. Entonces voy a la tabla con esos dos datos, con la confianza y los grados de libertad, y encuentro el valor de t. Entonces así podríamos encontrar el intervalo de confianza al 95% para estas 10 muestras que yo tomé. Entonces construyo mi intervalo de confianza. 316, que era el promedio, más menos 2.26, que es el t correspondiente al 95% y 9 grados de libertad. Voy a hacer el ejercicio de ver en la tabla, eso ustedes ya saben. Acá arriba pongo 20.53, que es mi desviación estándar muestral, sobre la raíz de 10. Entonces me da, fíjense, en 316.21 más menos 14,67. O si quieren expresarla en porcentaje, 14,67 es el 4,6% de 316. ¿No? Parece medio razonable tomar unas 10 muestras. Está dándome el valor 315,37 más menos 4.6% de error. ¿Ah? Pero puede ser que alguien diga, no, ese error está muy grande y quiero bajarle el error. Aquí hay una pequeña sección que les creé en cómo buscar el valor de t dado la confianza y dado en este caso sería los grados de libertad, que sería igual a n-1. ¿Ya? Se usa este comando o se ve en la tabla, una de dos. Así que nos saltamos de esta sección porque eso ya sabemos. Inge, una pregunta. Para el intervalo de confianza, ¿nosotros podríamos plantearnos, digamos, para nuestro estudio? ¿O tenemos que basarnos en algo para nosotros decir, sabe que queremos dentro del 99, dentro del 95? Sí, buena pregunta. Hay bastante discusión al respecto. Y lo que normalmente se hace, lo más estandarizado es trabajar con un 95% de confianza. Eso es lo más estandarizado. Lo que yo les recomendaría es, dependiendo en el campo de estudio en el que ustedes estén, puede ser que la comunidad científica del campo de estudio en el que ustedes estén trabajando necesite intervalos de confianza distintos. ¿Ya? Capaz que si estamos estudiando el tamaño de los canguiles, podemos tener intervalos de confianza más flojos, mientras que si estamos estudiando, no sé, la purificación de uranio para la bomba atómica, necesito intervalos de confianza más altos. Entonces, es como que la comunidad científica se pone de acuerdo en esto. Y, por ejemplo, si son pruebas para estudios mecánicos de testeo, yo trabajaría con un 95%, que es lo más comúnmente usado, digámoslo así, en el campo de resistencias mecánicas y cosas así. No sé, para otros materiales si tal vez existan intervalos de confianza que se requieran mayor. Entonces, mi recomendación es lean sobre su respectivo campo de estudio y vean qué están haciendo todos los papers alrededor del intervalo de confianza. ¿No? Si todos están haciendo al 98%, están reportando sus datos al 98%, ustedes traten de seguir esa recomendación. Comúnmente va a ser el 95%. Gracias la pregunta. Ahora sí. Recién ahí estábamos explorando las cosas. Entonces, ¿cómo determinar el tamaño de muestra adecuado? Hasta ahora, dado un tamaño de muestra, hemos podido construir el intervalo, que puede ser expresado en forma de margen de error. En este intervalo predecimos que estará nuestra media con un porcentaje de confianza del 95%. Podríamos pensar de forma inversa. ¿Qué tal si queremos encontrar el tamaño de la muestra dado el margen de error y el intervalo de confianza? Así, alguien nos puede solicitar lo siguiente. Utilizando estadística T,
encuentre el tamaño de muestra recomendado para estimar la media de la población de canguiles con un margen de error menor al 5% y con un intervalo de confianza del 95%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo procederíamos? Si que alguien nos dice esta pregunta usando estadística T. Podríamos empezar tomando una muestra de unos 10 especímenes o una muestra, inclusive podría ser más pequeña. Encontramos la media y la desviación estándar. Entonces, el error, el margen de error que nosotros le calculamos en estadística T con esta fórmula, T asterisco por S sobre la raíz de N, este tiene que ser menor al 5%, ¿sí o no? De mi media estimada. Yo tengo el valor de la media, porque saqué 10 canguiles. Entonces, en esta fórmula, fíjense, yo tengo el S, porque saqué mis 10 canguiles, ya le habíamos calculado antes, 20.53. Tendría el lado derecho, porque quiero que esta cosa sea menor al 5% de la media X. Yo si tengo la media X, saco el 5%, en este caso resulta que es 1581. Aquí voy a poner el T, ¿no es cierto? Pero este T va a depender del N, así que aquí es como si fuera una inecuación no lineal, o sea, este depende del número que esté aquí, pues que es justo lo que estoy buscando. Entonces, ¿cómo resuelvo esta inecuación? La resuelvo por un proceso iterativo, o sea, empiezo a probar. Por ejemplo, con N1, pongo 1 aquí y puedo calcular el T para, bueno, N1 no sería sino desde 3 al menos. Entonces pongo 3 aquí. Puedo calcular mi T viendo el 95% de confianza y grados de libertad sería 3 menos 1, 2 en la tabla y pongo el T. Y veo si se cumple esta inecuación. No se cumple, sigo aumentando. 4, ¿se cumple? No. Sigo aumentando. 5, ¿se cumple? No. Sigo aumentando. 6, ¿se cumple? No. Y así, en este caso, he llegado hasta el 9. Con el 9 ya se cumple esta inecuación. ¿No? O sea, cualquier n mayor que 9 me cumple que el margen de error sea menor al 5%. Garantizo, digámoslo así. Entonces yo en la tesis voy a decir, yo tomé solo 9 muestras y con esto estoy garantizando que mi margen de error es menor al 5%. Si es que alguien me dice, muy poquitas muestras ha cogido usted. Aquí está la fórmula y yo garantizo el margen de error al 5%. Ah, claro, si usted quiere reducirle este margen de error al 1%, voy a tener que ir aumentando el n, ¿no es cierto? Para ir reduciendo el margen de error. Sí se está entendiendo. Ahora lo estamos haciendo con estadística T, que es la forma común de hacer esto. Porque funciona con pequeños y con grandes tamaños muestrales. Entonces, siempre usemos esta forma. Sino que para llegar a esto tuve que irles explicando desde intervalos de confianza, desde más antes, inclusive desde teorema del valor medio, ¿no es cierto? Construcción de intervalos de confianza, y llegamos al objetivo final que era determinar el tamaño de la muestra. Imagínense si yo les lanzo la fórmula, pongan en esta fórmula y encuentren, no van a entender muchas cosas. Entonces, por eso nos tenemos que un poco regresar a lo más básico para llegar a esta fórmula. ¿Ah? Inclusive nos fuimos antes a calcular esto con Z cuando el tamaño muestral era mayor que 30, pero todo eso es inútil realmente, podemos ir directo a esta fórmula. Estadística T, esa siempre funciona. Y ahí encuentro el tamaño de mi muestra. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren reducir esto? Van aumentando n. No, Inge, todo claro. Ya. Conclusiones. Entonces, las mismas que la anterior, ¿no?
Si alguien nos pregunta cuál es el tamaño de la muestra adecuado para estudiar el peso de canguiles, la contestación es depende. Depende del margen de error y del intervalo de confianza. Estos dos datos siempre me tienen que dar para yo contestar cuál es el N adecuado. En la defensa de la tesis o en el paper que van a defenderlo. ¿Por qué el tamaño de muestra es muy pequeño? Este es el que sale con estos dos datos. Podemos reducir el número de muestras, no el número de muestras, el tamaño de la muestra, de aquí. El tamaño de la muestra. Pero para esto debemos usar estadística T, que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita, porque nuestro tamaño muestral es menor que 30. Las funciones T inversa y TCDF pueden ser usadas para extraer datos de la tabla T. Así, para 5% de datos fuera de la curva y 9 grados de libertad, el valor de T es 2.26. ¿Ya? Si alguien está incómodo en usar estas funciones de MATLAB, puede usar la tabla, donde uno entra directamente con los datos de grados de libertad y porcentaje de confianza y encuentra el valor de T. ¿Ya? Hasta ahí lo que venía a ser tamaño muestral. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema del día de hoy. Habíamos hablado de eso. Tamaño muestral. Ya hablamos varias clases de eso, entonces consideremos ya cumplido eso. Muchas veces poca gente hace el cálculo del tamaño muestral, sino escoge como que al ojo, ¿no? Al ojo el tamaño de muestra. Y no estaría muy correcto eso. La siguiente parte es que vamos a hablar es testeo de hipótesis. Entonces, para testeo de hipótesis, tenía una presentación por aquí. Ya. Entonces, vamos a hablar del testeo de hipótesis. Porque ya tengo mi sistema de medición listo. Mi experimento, yo he decidido coger 9 muestras. Voy a empezar a medir. Entonces, voy a testear mis hipótesis que les he planteado de alguna manera. Entonces, para explicarles un poco de testeo de hipótesis, vamos a hacer un ejercicio mental. Vamos a hacer el siguiente ejercicio mental para empezar un poco a explicar esto del testeo de hipótesis. Porque ya les había dicho que vamos a necesitar muestras para llegar a conclusiones de una población. Entonces, eso es lo complicado. Que uno no tiene los datos de la población y solo a apunte de muestras tienen que llegar a conclusiones de la población. Ayer estábamos hablando que si yo quiero concluir que los ecuatorianos son más altos que los peruanos, ¿cómo llego a esa conclusión si solo tengo datos de muestras? Tanto de ecuatorianos como de peruanos, porque no puedo medir la altura de todos los ecuatorianos y la altura de todos los peruanos, sacar el promedio, la desviación estándar y comparar, no puedo. Es imposible. Acceder a los datos poblacionales son imposibles. Solo apunte muestras, o sea, imágenes de la realidad. Tengo que llegar a conclusiones de la realidad. Entonces, en este experimento mental, imaginemos que existe un vendedor o una persona que tiene un barril de petróleo, pueden pensar como parecido a los barriles de petróleo, ¿no? No es un barril de vidrio, así que no puedo ver en el interior. Tiene ese agujero, una tapita que uno le puede sacar. Imaginemos que en el interior hay algunas esferas esferas, podrían ser metálicas. Y esta persona, que es una persona, digamos un vendedor, ¿no? Un vendedor o alguna persona que me quiere vender este barril, me dice que la mitad de estas esferas son de oro
O sea, un 50% de estas esferas son de oro y el otro 50% no son de oro, o sea, son de hierro, plomo, cualquier otro material. O sea, a mí me interesan estas de oro, ¿no es cierto? Pero él me dice eso, pero yo no sé si me está diciendo la verdad, porque me quiere cobrar una cierta cantidad de dinero para venderme este barril. Yo si quiero mirar en el interior, por este agujero pequeño no se ve, está oscuro todo. Tal vez lo que podría hacer es meter la mano y sacar una esfera. ¿Sí? Bueno, él me dice, le dejo sacar una. Entonces meto la mano y saco una y me sale que no es de oro. Entonces aquí de oro son las de estas de color naranja. Este es de oro, digamos. Saco una que no es de oro y le digo, pero mire, no me salió de oro. Lo que pasa es que 50, la mitad no son de oro, entonces usted justo sacó una que no es de oro. Pero créame que las de acá adentro son de oro. ¿Ok? Entonces capaz que alguna persona dice, ok, le compro, aunque me haya salido esta evidencia de que no era de oro. ¿No? Y así puede continuar en varias ciudades diciendo, le vendo este barril que tiene mitad de esferas de oro y las otras mitad no son de oro, pero no puedo ver, ¿no? Entonces, tal vez otra persona le dice, déjeme sacar unas dos, y saca dos, y las dos le salen que no son de oro, entonces no le salió naranja esta. Y le dice, pero mire, dos no me salieron de oro. No, lo que pasa es que 50 de aquí no son de oro, pues, o sea, el 50% no son de oro, solo es de oro. Y usted, coincidencialmente, usted está sacándome dos que no son de oro. ¿Cierto? Entonces, ok, le compro con esa condición, aunque este resultado está medio extraño, como que me hace dudar de la hipótesis que él me decía, le podríamos llamar hipótesis nula, en la hipótesis que la mitad son de oro. Y así va a otro pueblo y otra persona le dice, déjeme sacar tres, y las tres no le salen de oro. Ya está más dudoso, ¿no es cierto? Porque si la mitad son de oro y la mitad no son de oro, es bastante, cada vez es menos probable que sacando tres me den las tres no de oro. Pues. Y digamos que llega a un pueblo donde una persona saca 10, 3, 6, 10, y las 10 no son de oro. ¿Qué dirían ustedes? Esto que él me estaba diciendo no es verdad. Rechazo esa hipótesis que él me estaba diciendo que la mitad son de oro. Porque este resultado es totalmente improbable que suceda. Es probable que justo yo saco 10 que no son de oro, sí es probable, pero la probabilidad, digamos un valor de probabilidad, está muy baja. O sea, si partimos del hecho de que él me dijo, de esa hipótesis nula se llama, que él me dijo de que la mitad son de oro, si decimos que esto es cierto, la probabilidad de que 10 no me salgan de oro es muy pequeñita. Entonces, en base a este resultado, yo rechazo esta hipótesis que él me estaba diciendo. Algo así es la idea detrás del testeo de hipótesis. Significa, en base a una hipótesis que está instaurada de alguna manera, voy a tomar una muestra y si esa muestra o el resultado de esa muestra es bastante improbable o este valor P está más abajo de un cierto nivel, ¿no es cierto? El que le salió solo una mal, él está bien. Que le salió dos, no. Pero el que le salió 10 malas, él ya dice, no, pues esto sí me está engañando. Entonces, repito, esto está detrás del testeo de hipótesis. Yo tengo una hipótesis instaurada en relación a la población, ¿no? A la población de esferas en este caso. En base a eso yo tomo una muestra y si la probabilidad de esta muestra es muy baja, suponiendo que esta hipótesis era verdadera, está más abajo de un límite que yo tolero,
Entonces rechazo esta hipótesis. Y tal vez asumo alguna otra hipótesis, que capaz que todas eran blancas, que es la otra hipótesis alternativa. ¿Ya? Ese es un experimento mental solamente para que se me ocurrió para tratar de explicarles este ejercicio de testeo de hipótesis. Entonces vamos a ver. Recién ahorita vamos a empezar. Ese solo era un ejercicio mental. El objetivo de los testeos de hipótesis es usar muestras para llegar a conclusiones de la población, como lo que pasaba con el vendedor o la persona que tomó la muestra. Toma la muestra y en base a esa muestra llega a conclusiones de la población. Porque no tiene acceso a la población, no puede abrir el tanque para ver y concluir algo. Tiene que concluir en base a muestras. Entonces vamos a ir introduciendo cierta terminología. La primera terminología es esta terminología de la hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Es la hipótesis más comúnmente aceptada y que no desafía los conocimientos actuales, o sea, o no desafía el status quo. Es aquella hipótesis aceptada, digámoslo así, o la que se cree que es la adecuada, que a veces se simboliza con el símbolo H sub 0. ¿No? Esa es la hipótesis nula. En cambio, ¿qué es la hipótesis alternativa? Es cualquier otra hipótesis que difiere de la nula. ¿Ya? Esa es terminología que estamos manejando ahorita. Ya va a quedar más claro después con algunos ejercicios. Por ejemplo, vamos a setear algunos ejemplos de hipótesis nulas e hipótesis alternativas. Déjenme copiar esto a nuestro pizarrón. Ejemplo de hipótesis nulas e hipótesis alternativas. Vamos a ver aquí. Voy a pegar esto. Dice, una máquina está diseñada para dispensar 500 mililitros en promedio de un yogur en recipientes. Si el gerente de la empresa toma una muestra de 30 envases para ver si la cantidad de yogur dispensado es mayor a 500 mililitros, o sea, él piensa que es mayor, que se le está yendo mucho yogur en los envases. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las hipótesis apropiadas para el testeo de hipótesis en este caso? Entonces, nuestra hipótesis nula sería la que no desafía el status quo, o sea, la que no hay ninguna noticia que reportar. En este caso sería que la media de la cantidad de yogur que se está poniendo en los recipientes es de 500 mililitros. Y esta sería la hipótesis nula. O sea, si yo después de hacer mis muestras me sale 500 mililitros, esa es la hipótesis nula, pues. ¿Ah? Es lo que esperábamos. En cambio, la hipótesis alternativa, simbolicémosle con la A, es la que él posiblemente piensa, ¿no es cierto? Él posiblemente dice, la media es mayor a 500 mililitros. ¿Sí? Estas serían las dos hipótesis que yo creo en base a este problema que está ahí. Luego vamos a ver que yo voy a tomar una muestra y voy a calcular una estadística. Si esa estadística es muy improbable, asumiendo que la hipótesis nula era verdadera, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Ah? Pero por el momento no. Solo quedémonos en el punto de que estamos planteando las hipótesis, para que se entienda esto de las hipótesis. Otro ejemplo. Igual. Voy a copiar al pizarrón. El gerente de una empresa piensa que la velocidad de respuesta de un computador recientemente adquirido es diferente a la especificada de 75 milisegundos. Entonces, para esto, de nuevo, tomo una muestra, porque no tiene acceso a la población. Para esto tomo una muestra de operaciones
y mediré el tiempo de respuesta del computador. De nuevo la pregunta aquí. ¿Cuáles son las hipótesis apropiadas para el testeo de hipótesis en este caso? Entonces, la hipótesis nula vendría a ser que la media de la respuesta del computador es igual a 75 milisegundos. O sea, lo que esperábamos, nada nuevo, no desafía el status quo. En cambio, la hipótesis alternativa sería que la media no es como el gerente anterior que pensaba que era mayor, este piensa que es distinta, o sea, es diferente a 75. ¿No es cierto? Esta sí es algo, esta sí es una noticia, digamos así, noticias. Algo está pasando, algo tengo que reportar. Después vamos a ver que lo que hacemos es tomar una muestra y si de esa muestra sacamos la estadística, de esa estadística veo la probabilidad de obtener esa estadística asumiendo que la hipótesis nula sea verdadera y si esa probabilidad es muy muy baja, más bajo que un cierto nivel que yo tolero, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Lo mismo por acá. Estamos haciendo ejercicios de hipótesis nulas. Me voy al pizarrón. Y me dice, una fundidora produce hierro nodular para la industria automotriz. Y queremos probar la hipótesis de que la fracción de productos fuera de especificaciones es del 10%. O sea, se conoce o se dice en la empresa que la fracción de productos que está fuera de especificaciones es del 10%. Entonces, de la misma manera, aquí podría setear la hipótesis nula. Esta ya no tiene que ver con una media, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de proporción. Es importante, ¿ya? La proporción de partes que están fuera de especificaciones. ¿Cuál sería la hipótesis que no desafía el status quo, que es nada nuevo que reportar? Que SP es igual a 10% o 0.1, que es lo mismo. Contrario, la hipótesis alternativa sería más bien que este P, veamos cómo se plantea esto, es distinto, ¿no es cierto? Es distinto al 0.1. Esta podría ser las hipótesis que yo planteo en este problema. Entonces, ojo que aquí estamos hablando de proporciones. Ojo que en el problema de acá era más bien la media. Acá también era la media. Aquí era la media de yogur o del volumen de yogur. Aquí era la media del tiempo de respuesta de la computadora. En cambio acá es otra cosa. Acá es la proporción de partes fuera de especificación. Esto es importante porque por algo que ya va a ser evidente después. Ahora seguimos introduciendo terminología en el capítulo de testeo de hipótesis. La terminología que quiero introducir ahorita es la terminología de errores del tipo 1 y del tipo 2. Entonces, cuando yo tengo un error del tipo 1 y un error del tipo 2, vamos a hacer esto. ¿O a qué se refiere con errores del tipo 1 o del tipo 2? Error tipo 1 o del tipo 2. Yo tengo mi hipótesis nula, ¿no es cierto? Yo tengo mi hipótesis nula. Esta hipótesis nula que nosotros le habíamos
simbolizado con la H sub 0. Esta hipótesis nula podría ser verdadera. Podría ser verdadera. Uy, algo está pasando con mi esfero. Verdadera. O esta hipótesis podría ser falsa. En la realidad, digámoslo así. Esta hipótesis podría ser falsa. Está bien dentro la respuesta del esfero. Esta es la realidad. Ponle una R de realidad. Y después de mi testeo, yo podría terminar, como aquí en la gráfica dice, rechazando. Después de mi testeo, yo rechazo mi hipótesis nula o fallo en rechazar. Esa es la terminología que normalmente se usa. O fallo en rechazar. Entonces ahí vamos a ver cómo cometo los errores de estos. Por ejemplo, cuando yo rechazo a mi hipótesis nula, y si mi hipótesis nula en la realidad era verdadera, yo no debería rechazarle, pues, y estoy rechazándole. Ahí estoy cometiendo un error. Error del tipo 1. ¿Ya? Entonces el error del tipo 1 se define como rechazar una hipótesis que ha sido verdadera. En cambio, si yo rechazo a mi hipótesis nula y mi hipótesis nula resulta que era falsa, entonces no estoy cometiendo ningún error. Eso está bien, eso está ok. Asimismo, si yo fallo en rechazar mi hipótesis nula y la hipótesis nula es verdadera, eso está bien. No debería rechazar a las hipótesis que son verdaderas, así que eso está correcto. En cambio, si fallo en rechazar a la hipótesis nula y la hipótesis nula sí ha sido falsa, entonces ahí estoy cometiendo un error. Del tipo 2. ¿Se entiende? Entonces, desde ahora, esa va a ser la definición de los errores del tipo 1 y errores del tipo 2. Error del tipo 1, rechazar una hipótesis cuando esta es verdadera. La hipótesis, normalmente la hipótesis nula. Error del tipo 2, fallar en rechazar una hipótesis cuando esta es de hecho falsa. En la realidad es falsa y yo no logro darme cuenta de que es falsa. Y no logro, más bien dicho, no logro rechazar. Nivel de significancia. Ahora vamos a introducir esta terminología de nivel de significancia. Es la máxima probabilidad que estamos dispuestos a correr el riesgo de cometer un error del tipo 1. Porque nosotros lo que estamos haciendo es, recuerden, voy a regresarme al pizarrón si es que ya se deja, empieza a responder mejor. Lo que estoy haciendo es, tengo mi población, ¿no? No tengo acceso a estos valores, entonces yo tengo un par de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Quiero en este caso intentar hacer un testeo de estas hipótesis, entonces tomo una muestra, es lo único que puedo hacer, una muestra de un cierto tamaño. En base a esta muestra de un cierto tamaño, yo calculo una estadística. Puede ser la X media o la proporción, lo que sea.
Y después calculo la probabilidad de que se dé esta estadística asumiendo que la hipótesis nula era verdadera. ¿No es cierto? Y si esa probabilidad, p-value a veces se le llama, y si esa probabilidad es menor que, no mucho menor, sino menor a un cierto valor tolerable, que en este caso es el nivel de significancia, entonces rechazo esta hipótesis nula. ¿Ok? ¿Y cuánto es ese nivel que yo estoy dispuesto a tolerar? Ese es el error que voy a cometer. ¿Sí? Por ejemplo, este podría ser 0,05. Ese es el que normalmente se usa. 0,05. O 5%. Si es que mi valor P es menor que el 5%, yo le rechazo. Pero eso quiere decir que todavía podría estar cometiendo algún error el 5% de las ocasiones. ¿Ok? ¿Sí? Entonces podríamos decir también que este nivel de significancia es una medida del error tipo 1. Ustedes pueden ver cómo, si le rechazo a esta hipótesis nula, cuando esta es verdadera en un 5% de los casos, entonces esta es una medida, a eso se le llama error tipo 1. Esta es una medida del error tipo 1, este alfa. ¿Ah? Ya va a estar más claro cuando hagamos ejercicios. Entonces, esta es la secuencia de los procedimientos que vamos a hacer. Definir nuestras hipótesis. Perfecto. Definir nuestro nivel de significancia. Esto siempre se hace primero. Uno define el nivel de significancia, el alfa, el cuánto está dispuesto a tolerar. Tomar una muestra y calcular la estadística. Calcular la probabilidad de obtener esa estadística. Y si esta probabilidad es más baja que el nivel de significancia, rechazamos la hipótesis nula, lo que sugiere la hipótesis alternativa. Siempre acuérdense en esta secuencia. Vamos a ver un ejercicio y ahí posiblemente se entienda mucho mejor. Entonces veamos este ejercicio, donde alguien nos da calculando este valor P. No nos vamos a preocupar mucho por el cálculo del P. Dice, el alcalde de un pueblo quiere saber si la tasa de desempleo reportada para todo el país, que es del 8%, aquí me faltaría escribir algo, reportada para todo el país, en este caso es del 8%, ¿no es cierto? Esa es la de todo el país. Entonces este alcalde quiere ver si esta es aplicable a su pueblo o a su ciudad, si quiere. A su pueblo. A ver si es que mi pueblo también tiene el 8%. Entonces, ¿cómo hace eso? Para ver si es que en el pueblo se cumple eso. Toma una muestra. Toma una muestra y de esa muestra calcula la estadística. Y de esa estadística saca que en su pueblo es del 33.3%. Entonces, asociado a esta estadística, yo puedo calcular una probabilidad de obtener esta estadística, dado que esto sea verdadero. ¿No? Entonces, calcula la probabilidad de obtener este resultado, asumiendo que este dato es verdadero, y el valor de esa probabilidad es de 0,0334. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si el nivel de significancia es de 0,05. Si quieren, nos movemos al pizarrón para entenderle bien a este problema. Déjenme ver si cerrando y abriendo de nuevo se mejora este pequeño problemita que no me está respondiendo bien el sketchbook. Capaz que ahí se me arregla algo.
Tienen un poco de paciencia ahí para analizarle a ese problema. Copio este a mi pizarrón para ver si estoy entendiendo todo. Entonces, el alcalde de un pueblo quiere saber si la tasa de desempleo en su pueblo también es del 8%. Entonces, esa sería la hipótesis nula, si es que ustedes quieren escribir eso. La hipótesis nula sería que la tasa de desempleo en mi pueblo es del 8%. Así, es del 8%. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Que la tasa de desempleo sea distinto al 8. ¿Sí? Entonces, él va a su pueblo, coge una muestra, no nos dicen aquí cuál es esa muestra que coge, pero calcula la estadística y le sale de 33.3%. Entonces, calcula cuál es la probabilidad de obtener este valor, asumiendo que en realidad en su pueblo sí era la estadística del 8%, la verdad. Entonces, ese valor P está reportado ahí en 0.0334. Entonces, ¿qué concluimos? Si es que nuestro nivel de significancia es 0,05. Habíamos dicho, si nuestro P es menor que el significancia, rechazamos la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, en este caso, rechazamos esta hipótesis. Parece que en este pueblo no es del 8%. ¿Se entendió? Esa es la conclusión. Entonces, rechazamos la hipótesis nula H sub 0. Porque mi probabilidad de obtener este resultado fue menor que mi nivel de significancia. ¿Ya? No se preocupen ahorita cómo calcularon esta probabilidad. Después le hablaremos. Ahorita solo quiero que entiendan que si la probabilidad de obtener este resultado es muy bajo, entonces rechazamos esta hipótesis nula. ¿Ya? ¿Qué pasaría si alguien cambia el nivel de significancia? Digamos que el nivel de significancia, en lugar de 0,05, ahora le pongo alfa igual a 0,01. ¿Qué pasaría en este caso? En el que el nivel de significancia yo le cambio. Y digo, el nivel de significancia es de 0,01. Entonces, en ese caso, P es mayor que el nivel de significancia. Entonces, fallamos en rechazar la hipótesis nula. ¿No es cierto? Por eso es que, fíjense, por eso es que el nivel de significancia tiene que estar fijado antes de yo empezar a hacer el estudio. Porque yo no debería llegar a distintas conclusiones con los mismos datos. No he cambiado los datos. ¿Cómo es que aquí hay dos conclusiones distintas? Entonces yo como investigador capaz que me siento tentado. Yo quería que no se rechace esta hipótesis nula. Le cambio mi nivel de significancia y ya, no le rechacé. Eso no sería ético, ¿cierto? Que yo empiece a ajustar los niveles de significancia para que me salga la conclusión que yo quería. Por eso es que si van a la presentación mía, habíamos dicho que el nivel de significancia, ese se define en un inicio, antes de empezar a tomar la muestra.
y de calcular la estadística. ¿Sí? Entonces no deberían cambiar mis conclusiones si no he cambiado los datos. Esto no es algo ético. En la siguiente clase trataremos de ver cómo se calculan estos valores de P. Que aquí ya nos dieron calculadito. Y ya solo a nosotros nos tocó simplemente compararle con mi nivel de significancia. Y concluir. Rechazo mi hipótesis nula. A nosotros nos tocará calcular esta probabilidad. Eso lo haremos en la siguiente clase cuando hablemos de, o sigamos hablando de teoría de hipótesis. Entonces, por hoy, dejemos de ahí la sección o la parte de contacto sincrónico. Vamos a hacer la segunda parte de manejo de datos. Si es que no hay alguna pregunta, claro, en relación a estas cuestiones de testeo de hipótesis. Yo sé que todavía no está claro todo, sí es algo un poco confuso, pero no mucho, no mucho. Mientras más ejercicios